Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Le damos las gracias al Señor por darnos este privilegio de poder estar en vuestros hogares a través de si tuviera el borde de tu manto, Señor. Si tocara el borde de tu manto, Señor. Bueno, esta noche tenemos algo muy especial dentro del contexto bíblico, donde vamos a tratar claramente respecto a la ley. Vamos a hablar de la ley que nos muestra la palabra de Dios en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, en la cual vamos a poder dilucidar algunas pautas que son importantes y necesarias para que nosotros podamos desarrollarnos de una manera como Dios nos propone en el Nuevo Testamento. Le damos la gloria al Señor por darnos este privilegio de poder estar pues con ustedes a través de este medio y darle la gloria y la honra al Señor en todo momento, en toda circunstancia. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están los problemas? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo estamos abordando el problema pues de este mal que aqueja no solamente el mundo, sino también nos aqueja abrumadoramente lo que está pasando en nuestra nación, aquí en Perú, respecto al rol político, donde encontramos muchas aristas, muchos problemas. Bueno, no hemos venido para hablar de problemas, sino para tratar de la palabra del Señor, y vamos a adorar a Dios, vamos a alabarle al Señor con todo nuestro corazón y vamos a decirle gracias a Dios por este momento. Amén. Sí, Señor. Tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Vamos a exaltarle con todo nuestro corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios omnipotente, al Dios omnisciente, al Dios omnipresente, aquel que se dio a sí mismo por nosotros en la cruz del Calvario. Por ello, le animo que tome este tiempo para expresarle a nuestro Dios su gratitud, su alabanza, su adoración, y podamos reconocer su grandeza, su poder sobre todas las cosas. Dile al Señor con todo tu ser: aquí estoy, Padre, para adorarte, para alabarte y glorificarte, para exaltarte y reconocer tu grandeza, tu poder. Te adoramos, Señor, te alabamos, te exaltamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y nuestro ser. Expresamos nuestra gratitud, nuestra alabanza. Levantemos nuestras manos y reconozcamos su grandeza, su poder. Reconozcamos su omnisciencia, su omnipresencia. Reconozcamos lo grande y maravilloso que es Él. Gracias, Jesús, porque podemos acercarnos a tu presencia cada día, cada momento de nuestra vida. Las puertas de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia están abiertas para aquel que te reconoce como su Dios, te reconoce como su Señor. Y por eso en esta noche venimos para expresarte nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra alabanza. Señor, te glorificamos, te exaltamos con todo nuestro corazón y nos humillamos ante tu digna presencia por todo lo que eres, por todo lo que haces, Jesús, porque tú eres digno de todo honor, de toda gloria, porque tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Nos humillamos, Señor, ante tu digna presencia
y reconocemos tu poder sobre todas las cosas. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por darnos el privilegio de buscarte y de adorarte. Gracias por concedernos el gozo de adorarte y alabarte, Jesús. Te expresamos nuestra gratitud. Te expresamos nuestra alabanza. Te expresamos nuestra adoración por todo lo que eres, por todo lo que haces. Gracias, Señor. Maravilloso Dios eterno, te tributamos honor y gloria. Te exaltamos con todo nuestro corazón. Bendecimos tu santo nombre. Gracias, Jesús, por darnos el privilegio de alabarte, de adorarte. Oh Jesús, Señor, reconocemos tu poder, reconocemos tu gracia, tu misericordia, y te exaltamos con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendito y alabado sea, Señor. Te expresamos nuestra gratitud. Te expresamos nuestra alabanza, nuestra adoración. Rey de reyes, Señor de señores, Dios omnipotente y omnisciente, maravilloso Dios eterno, te tributamos honor y gloria. Te exaltamos con todo nuestro corazón. Nos humillamos ante tu presencia y te reconocemos como el Dios inmutable. Gracias, Jesús. Bendecimos tu santo nombre y te damos todo honor y toda gloria por todo lo que eres, por todo lo que haces, Jesús. Digno eres de toda alabanza, de toda adoración. Gracias, Señor, por darnos este hermoso y precioso privilegio de poder acercarnos ante ti a través de Jesucristo nuestro Señor y darte honra y gloria por toda la eternidad, por todo lo que eres, por todo lo que haces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, queremos agradecer pues al Señor por estar juntamente con ustedes a través de este medio y agradecerles a ustedes por darse este tiempo y poder estar juntos expresando nuestra adoración y nuestra alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy día vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, y vamos a ver el versículo 17, Jesús y la ley. Vamos a abrir la palabra de nuestro Padre y vamos a leerla. Dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será
llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Qué vital es poder hacer un análisis profundo de la palabra del Señor con respecto a lo que significa la ley y lo que significa la gracia. Jesús no está en estos momentos de una manera totalmente, no ha venido a romper la ley y dejarla al olvido, no. Porque Él justamente está expresando la palabra. No penséis, no meditéis, no creáis. No conviene que nosotros maquinemos tampoco que Él ha venido para abrogar la ley o los profetas. No ha venido para abrogarla, sino para cumplirla. Para cumplirla, Él vino para cumplirla. Pero así como Él vino para cumplirla, entonces usted y yo somos llamados también a responder a la esencia de lo que significa la palabra de Dios. Las normas, las leyes, las órdenes, los mandatos que no pasan de vigencia, se mantienen vigentes desde el primer mandamiento que Dios dio con respecto cuando creó al hombre y a la mujer, cuando creó a Adán y a Eva. Del fruto, de este fruto no podréis comer, de todos los frutos podéis comer, porque Dios ordenó que usted y yo respondamos al llamado de obediencia a los mandatos que Dios dio. Y cuando el Señor llama a su pueblo, cuando el Señor rescata a su pueblo, cuando el Señor saca al pueblo de la esclavitud de Egipto, le pone orden, le pone leyes, le pone mandatos que tiene que cumplir. Y le dijo a Moisés: anda, labra con tu dedo las tablas de la ley. Y él puso los 10 mandamientos, que posteriormente vino una cruenta experiencia accidentada con respecto a los 10 mandamientos, pero Dios le permite nuevamente poner los 10 mandamientos con el fin de que usted y yo lo cumplamos para la gloria y honra del Señor. De modo que Jesús, cuando vino a la tierra, no vino para quitar la ley, sino para cumplirla. Y usted y yo somos llamados a responder a los mandatos exclusivos que Dios ha establecido desde el punto de vista moral para que nos desarrollemos en esta vida. Y eso es lo que Jesús quiso decir aquí, en esta parte de la palabra. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera o de modo que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Las leyes morales, ceremoniales de Dios, dadas para ayudar a la gente a amar a Dios con todo su corazón y toda su mente. Sin embargo, a través de la historia de Israel, estas leyes a menudo fueron distorsionadas y mal aplicadas. ¿Por quiénes? Por los escribas, por los fariseos, por los dictadores de la ley. Estas leyes a menudo fueron distorsionadas y mal aplicadas, de modo que en el tiempo de Jesús, los líderes religiosos habían convertido las leyes en una masa confusa de reglas. ¿Qué es lo que estaba pasando? Los escribas, que se consideraban los eruditos los copistas de la palabra de Dios,
habían llegado a un extremo de orgullo, de soberbia, de tal manera que ellos agregaban a las leyes que Dios había dictaminado, que había ordenado, les agregaban siempre su porción de los pensamientos y los deseos desde el punto de vista social, económico o también político dentro del contexto del pueblo judío. Y ese momento era cuando entra la distorsión, la dicotomía entre la mezcla de lo espiritual y lo natural. Por ello es que lamentablemente cuando vino Jesús, los primeros que se opusieron a las leyes que Dios había establecido no fue Jesús, sino quienes fueron los escribas y los fariseos. Cuando vino Jesús, amado hermano, hermana, ellos fueron los primeros que emprendieron una ardua persecución, porque lo que ellos estaban enseñando al pueblo eran, si bien es cierto, parte de las leyes, pero también era su agregado desde el punto de vista natural, desde el punto de vista social, para que se cumplieran algunas normas, algunas leyes de Dios. Y Jesús pues tuvo que confrontarlos en algún momento u otro. Recuerde que el Señor Jesucristo siempre estaba siendo instigado, estorbado, siempre estaba tratando de ser confundido por los escribas y por los fariseos. Ellos eran contenciosos, ellos eran reclamistas, ellos eran personajes que estaban en el trayecto del desarrollo del ministerio de Jesús. Estuvieron como pegamento tratando de incorporar, o de defender lo que habían incorporado a la ley de Dios. Y Jesús tuvo que confrontarlos de una manera abierta. Jesús tuvo que ubicarlos en el lugar correspondiente por el hecho de que estaban alterando en muchas partes la palabra de Dios. Entonces Jesús no enseñó contra la ley, sino que enseñó contra el abuso de los excesos que habían convertido los hombres a la ley. Juan capítulo 1, versículo 17, nos va a decir claramente algo que debemos considerar en estos momentos de este estudio. Y vamos a ir a Juan capítulo 1, 17. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? 1:17 nos expresa de esta manera: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada. Por ejemplo, la ley sigue vigente de los 10 mandamientos, pero Jesús vino para dejar a través de la gracia y la verdad para cada uno de nosotros. Ya no somos salvos por la ley, somos salvos por la gracia de Jesucristo. Su gracia nos permite a nosotros ser perdonados. ¿Recuerda usted que en la ley de Moisés tenían que matar un cordero, un cabrito, llevarlo a ser sacrificado para que el justo pago o el justo debido de aquel que lo ofrecía tenía que pagar sus pecados, la sangre de ese cordero? Por eso es que Juan el Bautista posteriormente, viendo a Jesús, le dice: este es el cordero que quita el pecado del mundo. Por la razón de que Dios se proveyó del cordero que iba a quitar el pecado de todo el mundo, ya no de una sola persona cuando era ofrecido, sino que iba a ser ofrecido y sacrificado una sola vez, para siempre, por nuestros pecados. Pero de usted y de mí depende si es que tomamos esa bendición, esa gracia que Dios regaló para que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados. Te comparto a ti, amigo y amiga, que estás de repente ingresando por primera vez a este programa. El pago justo del pecado tuyo y mío no tiene un precio
desde el punto de vista valorable económico, ni tampoco un precio desde el punto de vista físico. Porque el pago o el precio de tu pecado y el mío ya lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y lo único que usted y yo tenemos que hacer es pedirle perdón a Jesucristo por nuestros pecados. Porque Él ya pagó el precio. Él vino una sola vez y en ese sacrificio pagó todos los pecados del mundo. Pero no para todos es ese regalo, sino solo para aquellos que aceptan que Jesucristo vino para perdonar sus pecados y para libertarlos de toda maldad. Jesús entonces se ofrece como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue llevado a la cruz del Calvario, al matadero, fue crucificado, derramó su sangre, expiró, pero al tercer día resucitó, ganando la victoria a toda influencia satánica que verdaderamente estaba triunfando contra el hombre por haber pecado delante de Dios. Entonces, aquí nos damos cuenta que la libertad de nuestro pecado la pagó Jesús. Y Él, a través de su sacrificio, a través de su resurrección, abre la puerta del reino de los cielos para que usted y yo podamos entrar de una manera directa a través de Jesús al reino de los cielos. No hay otro medio, no hay otra forma. Aquí todo concepto, todo dogma, toda creencia que no esté establecida dentro de la palabra de Dios no es válida, porque Dios no la otorgó. Yo no sé en quién cree usted, pues yo creo en aquel que Dios envió para que usted y yo seamos perdonados de nuestros pecados. Y Él fue el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, que vino a este mundo para pagar el precio justo de lo que equivale verdaderamente el pecado tuyo y el pecado mío. Por ello, no siga perdiendo su tiempo. No siga haciendo las cosas desde el punto de vista personal. No, es que me dijo mi abuelito, me dijo mi abuelita. Yo creo lo que mi padre y mi madre creen. Escúcheme, ¿quién más antiguo? ¿Su papá o este libro de los libros? ¿Quién es el que tiene la verdad? ¿Su papá, su mamá o este libro de los libros? Amado, amada, no perdamos tiempo. Confiemos en la palabra de Dios. Caminemos sometiéndonos a ella, porque es a través de esta palabra que nosotros verdaderamente somos instruidos y capacitados. Es a través de esta palabra quienes vamos a ser guiados, que vamos a ser guiados con el fin de poder heredar la vida eterna. Y esta palabra nos dice de una manera clara que no hay otro hombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Jesucristo hombre. Jesucristo vino, se humanizó, se hizo hombre para que usted y yo tengamos el regalo y la bendición de heredar la vida eterna. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, sino solamente a través de Jesucristo, que allí en la cruenta cruz pagó el precio con su sangre derramada para que usted y yo podamos alcanzar la vida eterna en el reino de los cielos. Por tanto, no siga haciendo las cosas indebidas. Tome la ley de Dios, tome la palabra del Señor y camine en esa dirección. Vuelvo a repetir, Jesús no vino a abolir la ley. Jesús no vino a quitar, a derogar la ley. Él vino para que nosotros mantengamos vigentes las leyes del Antiguo Testamento, pero también para que tomemos la gracia del Nuevo Testamento para poder resistir, soportar y para poder cumplir con lo que Dios nos ordena en el Antiguo Testamento. Y no solamente eso, sino para poder tomar el regalo que Jesucristo vino a dar por usted y por mí
para ganar el reino de los cielos. Entonces, en el Antiguo Testamento habían algunas categorías de las leyes, y esto es lo que vamos en estos momentos a proporcionar de una manera rápida para que usted y yo entendamos que el Antiguo Testamento se movía bajo normas estrictas, bajo órdenes desde el punto de vista legales, que muchas veces creaban fricción en la vida de las personas porque era difícil cumplirlas. Pero de todas maneras, el pueblo judío se desarrollaba dentro de esas leyes vigentes. Tenía algunas categorías como las leyes ceremoniales, las leyes civiles y las leyes morales. Las leyes ceremoniales estaban relacionadas específicamente en la adoración de Israel ante nuestro Padre Celestial. ¿Cuál era su principal propósito? Era señalar el futuro que venía el Mesías. Si bien es cierto que hoy estamos sujetos a las leyes, que hoy no estamos sujetos a las leyes ceremoniales, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el amor, el respeto, la adoración siguen relevantes. ¿Por qué razón? Porque el amor, el respeto, las normas que Dios había establecido mantienen vigencia. Por ejemplo, una de ellas es no matar, no levantar falso testimonio. Otra de ellas es claramente cumplir con la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero la palabra de Dios no pasará. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. El primer y más grande mandamiento. Debemos amar al Señor. Y hay muchas personas que se pasan de largo y no toman en cuenta este gran y primer mandamiento de la ley de Dios. Dicen que no se someten a la gracia del Señor Jesús, pero tampoco toman las reglas del Antiguo Testamento, que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todo tu ser. Entonces, el propósito fundamental de las leyes ceremoniales tenían que ver justamente con la estructura que había formado el hombre para adorar a Dios. Pero cuando viene Jesucristo por gracia nos salva. Y es Jesucristo que por su gracia nos lleva a adorarle, a alabarle, a glorificarle, a exaltarle, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Rey. De modo que estas leyes no son colaterales, sino son específicas, son leyes establecidas por Dios, que es la misma adoración que le hacían los hombres y mujeres del Antiguo Testamento a nuestro Padre, adorarle y alabarle. Por ello es que los fariseos, de una manera constante, acusaban a Jesús con respecto a que Él no valoraba, decía, las leyes ceremoniales. Porque las leyes ceremoniales ellos habían hecho sus agregados, donde se paraban en una esquina y de repente tocaban alguna campana y doblaban sus rodillas. Pues eso no era parte de la ley de Dios. Por ejemplo, muchas veces pensamos que ciertos ritos o que ciertas formas que nos han hecho creer o ciertos símbolos que hacemos, tenemos que hacerlos para adorar a Dios. No, usted puede adorar a Dios sentado, puede adorar a Dios parado, arrodillado, puede hacerlo cantando, puede hacerlo saltando, porque nosotros somos libres de poder expresar al Señor con nuestra propia capacidad y nuestro propio conocimiento y la libertad que nos ha sido dado. Algunos levantan las manos, otros no lo hacen, otros lloran, otros se ríen. Tenemos la libertad, pero la libertad tenemos que utilizarla desde el punto de vista del respeto de los demás, para que no haya confusión. Porque imagínense,
uno levanta la mano, otro levanta el pie, etcétera, etcétera. Tenemos que también considerar o respetar las normas y reglas de conducta para no crear confusión. Tenemos la libertad de adorarle a Dios, tenemos la libertad de alabarle, pero no hagamos pues de esa adoración, de esa alabanza al Señor, una especie pues de un circo donde todos hacen gestualizaciones que no convienen y que verdaderamente puede afectar no solamente la fe de los demás, sino también puede afectar el punto de vista hasta físico de los demás. Porque se imagina si yo estoy saltando y le piso su pie. Tenemos que considerar algunos temas que son importantes. Todas las cosas debemos, dijo Pablo, hacer las cosas decentemente y en orden. De modo que el alabar a Dios, el adorar a Dios, tiene que ver también o implica también con el respeto, si bien es cierto, con la sumisión ante el Padre Celestial, pero con el respeto, con orden. Y eso es lo que debe primar dentro del contexto social, dentro del contexto espiritual. Debemos desarrollar, imagínense usted en estos momentos que estamos estudiando la palabra del Señor y de repente sale del cuarto alguien y empieza a gritar. ¿Qué diría usted de esa persona? Imagínese que sale del cuarto y empieza a saltar frente a usted y frente a mí. Y lamentablemente está perturbando. Estamos en un momento donde estamos estudiando la palabra. Y todas las cosas tenemos que hacerlas decentemente y en orden. Si usted está alabando a Dios, yo también quiero alabar a Dios, pero hagámoslo respetando la condición, respetando su adoración, su concentración, su expresión de adoración al Señor, su comunión que tiene con Dios. Yo debo respetar esa comunión que usted tiene con Dios y no debo alterar las consecuencias, no debo alterar las circunstancias para no afectar su corazón, para no afectar su relación con Dios. No, es que a mí me gusta así le guste así. Usted tiene que mantener el orden. Por eso la Biblia nos dice y Pablo nos expresa que todas las cosas debemos hacerlas en orden y decentemente. Yo no puedo decir que decentemente estoy adorando a Dios y en estos momentos estamos llevando a cabo el estudio de la palabra y de repente me saco la camisa y empiezo a saltar. ¿Usted qué diría? ¿Está loco? ¿Qué pasó? Cuando la Biblia nos dice que debemos hacer las cosas en orden y decentemente. Por ello, no confundamos la esencia de lo que dice la palabra de Dios con nuestra actitud, con nuestra inquietud y nuestro deseo. Porque nuestro deseo es pecaminoso. Porque nuestras intenciones tienen raíces pecaminosas. Y nuestras intenciones, por más buenas que sean, tenemos que condicionarlas a la palabra de Dios. Tenemos que condicionarlas a respetar lo que Dios nos dice en su palabra. Y si Dios nos dice en su palabra que debemos hacer las cosas decentemente y en orden, hagámosla. Así de sencillo. No nos saltemos a las órdenes que Dios ha establecido, porque entonces estaríamos nosotros tratando de imponer, ya no lo que dice la palabra, de ordenar, ya no lo que dice la palabra, sino lo que dicen nuestras pasiones, nuestros deseos. Y esto es peligroso, es peligroso. Si la palabra de Dios te respalda con respecto a lo que estás haciendo, sigue haciéndolo. Tú estás adorando, alabando, exaltando, obedeciendo y respetando a Dios. Si la palabra de Dios te respalda. Pero si la palabra de Dios no te respalda, entonces tenemos que estudiarla mejor y tenemos que pensar bien lo que estamos haciendo. Vuelvo a repetir, imaginémonos
que yo en este momento me levanto y salgo gritando, y salgo moviéndome como marioneta. ¿Usted qué diría de mí? No solamente usted qué diría de mí, sino qué diría Dios de mí cuando yo estoy incumpliendo parte de la palabra de Dios, cuando me dice que debo hacer las cosas en orden y decentemente. Notemos entonces claramente, cada cosa tiene su tiempo y su momento. Este es el momento de poder anunciar y predicar la palabra, de poder estudiar la palabra de Dios, y que Dios nos permita verdaderamente ubicar cada cosa en su lugar. De modo que cuando usted ve a alguien que está por allí haciendo algo que no dice la palabra, tranquilo, por favor, más respeto al orden y a la decencia que Dios establece en su palabra. Así de sencillo. Más respeto al orden y a la decencia que Dios establece en su palabra. Y sigamos adorando a Dios. ¿Está bien? Siéntate, tranquilo, adora a Dios, respeta al hermano que está a tu parte derecha, a tu parte izquierda, y de esa manera vamos a hacer las cosas desde el punto de vista ordenado para exaltar y glorificar al Maestro. Ahora, yo no sé por qué me detuve en esto, pero necesitamos establecer lo que Dios nos dice y nos ordena en su palabra con el fin de poder adorarle y alabarle con propósito. Entonces estábamos viendo que las leyes ceremoniales, por las leyes ceremoniales, las leyes ceremoniales en orden y decencia estaban relacionadas entonces específicamente a la adoración del pueblo de Israel a Dios. Es bello adorar a Dios, es hermoso alabar y adorar al Señor, pero hagámoslo con una conducta irreprochable, con una conducta casta, con una conducta ordenada, con una conducta de decencia, porque eso es lo que Dios nos llama en su palabra. Otra de las leyes que estaban contempladas dentro de la ley del Antiguo Testamento eran las leyes civiles, que se aplicaban a la vida cotidiana del pueblo de Israel. Estas leyes eran específicamente para el pueblo de Israel. Y bueno, que con el tiempo, debido a la cultura, son radicalmente tan diferentes a la que de aquel tiempo y el contexto. O sea, hoy día vivimos de una manera tan diferente al contexto de cuando se dieron las leyes para poder alabar, adorar y exaltar a Jesús, a nuestro Dios en el Antiguo Testamento. Lamentablemente, si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 24, 10, 11, nos va a decir algo, nos va a aclarar algo que debemos en estos momentos tomar en cuenta. 24 de Deuteronomio, el versículo 10 y 11 nos dice de esta manera. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. En ese tiempo la cultura exigía esto cuando tú prestabas dinero o alguna cosa. Vuelvo a repetir lo que dice la palabra de Dios, 24, 10 y 11. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera cuando vayas a cobrarle, y el hombre a quien prestare te sacará la prenda que te ha prestado. Hoy no es, esa ley no se cumple. Hoy no se van a cumplir esas leyes. Pero si tú prestas algo, tienes que devolverlo, sí, pero la forma no. Establece aquí de una manera detallada, específica, cómo lo iban a hacer. Pero las cosas han cambiado radicalmente.
Tú vas al banco, te prestan un dinero y tú tienes que devolverlo, porque si no lo devuelves te van a cobrar intereses, mora, y posteriormente puede llegar hasta las autoridades para embargarte las cosas si es que no pagas, ¿verdad? Pero en este tiempo las leyes eran dadas de otra forma, debido a la exigencia de la cultura y del cambio de la estructura desde el punto de vista monetario, socialmente hablando. Entonces las cosas como que han variado, pero la profundidad sigue vigente. Si tú prestas, tienes que pagar. Y en este tiempo prestas por intereses. Hay diferentes intereses que dictan diferentes organismos o cambios dentro del contexto bancario, pero usted de todas maneras tiene que pagar, y tiene que pagar un monto también como interés para poder cancelar y cumplir con la demanda que tiene respecto al préstamo. Entonces, nos damos cuenta que hay algunas variaciones en este sentido, que las leyes en el tiempo del Antiguo Testamento, si bien es cierto eran exigentes, pero han habido unos cambios, pero la profundidad, la esencia no ha cambiado, la forma ha cambiado. Tercero, las leyes morales, como los 10 mandamientos, son los mandatos directos de Dios y exigen una obediencia estricta de estos 10 mandamientos. Por ejemplo, Éxodo capítulo 13, no matarás. Capítulo 20, versículo 13, no matarás, dice la palabra de Dios. O sea, no debes matar. No robarás, no levantarás falso testimonio. Son leyes que son bastante radicales. Hoy, si tú levantas un falso testimonio, pueden llevarte hasta la justicia por calumnia, ¿verdad? Por supuesto que depende mucho de la persona a quien ha sido ofendida, pero te pueden llevar a la justicia por levantar calumnias contra las personas. Las leyes morales revelan la naturaleza de Dios y su voluntad, y aún siguen aplicables hasta el día de hoy. No han pasado, siguen vigentes, como la que estoy compartiendo en estos momentos. Debemos considerar entonces que estas leyes se dieron en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a nuevamente lo que dijo Jesús. Y Jesús lo estableció y lo dijo de una manera así vital, para que usted y yo lo entendamos. Mateo 5, 17, 20, vamos a ir nuevamente. No penséis que he venido para abrogar la ley a la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está pasando aquí? Con la expresión de Jesús. Jesús vino a cumplir la ley, se sometió a ella, y no como los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos tenían sus agregados a las leyes. Los escribas y fariseos saltaban a las leyes, querían que tú las cumplieran, aunque ellos las evadían. Los escribas y fariseos estaban mirando quienes fallaban para acusarlos, pero ellos eran inmunes. A ellos no los podían juzgar. ¿Por qué? Porque pertenecían a la élite desde el punto de vista económico. Eso es muy interesante e importante que nosotros aprendamos. Respecto a todas las leyes del Antiguo Testamento, en comparación de cualquier ser humano, Dios nos llama a cumplir de todas maneras a cada uno de nosotros las leyes
que han sido dadas en el Antiguo Testamento y siguen vigentes hoy en la actualidad. No matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no tomarás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Son leyes vigentes. Jesús no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Y usted y yo estamos llamados a cumplirla. ¿Por qué razón? Porque así fueron establecidas por Dios. No las debemos nosotros, no debemos saltar a ellas. Segundo punto, es que Jesús dijo que las leyes de Dios se ejecutarán y se cumplirán. Versículo 18. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota ni una tilde dejarán de cumplirse. ¿Se da cuenta? Esto es muy importante que usted y yo comprendamos. Nunca debemos variar la palabra, ni una jota ni una tilde. Repita conmigo, ni una jota ni una tilde. El hecho de cambiar la palabra, el hecho de no ponerle la jota y la tilde, estamos nosotros infringiendo la palabra de Dios. Un punto y una coma. ¿Se dio cuenta? No debemos variar la palabra del Señor, porque hasta un punto y una coma tiene un valor sustancial dentro del plan de Dios con respecto a su palabra. La coma, los 2 puntos, el punto y coma, el punto, la tilde, la jota, tiene gran valor en la palabra. No le quitemos ni la aumentemos. Cumplámoslo como lo dice. Por eso estaba explicando anteriormente respecto al orden y el desorden que hay muchas veces en la iglesia. No le quitemos a la palabra, ni tampoco le agreguemos, ni le aumentemos, porque para Dios una jota y una tilde es igual. Para Dios un punto y una coma es igual que la ley en sí, porque no debemos quitarle. Entonces debemos considerar esto. Pasarán los cielos y la tierra, pero la ley seguirá vigente. Aquí la tenemos. ¿Cuántas generaciones pasaron desde que se escribió este libro? Bendito. ¿Cuántas generaciones han pasado? ¿Cuántos reinos han quedado y han pasado? ¿Cuántos gobiernos han pasado? Pero el cielo y la tierra pasarán y la palabra de Dios sigue vigente para la gloria y honra del Señor. Amén. Entonces, segundo punto es que debemos considerar que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Pero no pasará ni una jota, ni una tilde, ni un punto, ni una coma. Esto es muy importante que entendamos. Es excesivamente importante. Si el Señor tomó atención a esta parte, es que muchas veces por un punto y por una coma puede cambiar el contexto. Por un acento puede cambiar el contexto. Por una tilde puede cambiar el contexto, puede cambiar la palabra, puede cambiar la interpretación, puede cambiar todo el panorama de una idea, de un concepto, de una oración. Y debemos considerar aún esto, hermano, hermana. Cuando leamos bien y releamos. Por ello es que en este programa nos tomamos el tiempo para leer, releer y releer la palabra. Me vaya a equivocar. Yo ya con la edad que tengo y con los lentes que me están quedando ya un poco bajos desde el punto de vista de la luna, ¿viste? A veces se me va. Por ello tenemos que estar constantemente en ese cuidado para la interpretación correcta de la palabra. Amén. Tercer punto que vamos a estar viendo en estos momentos es que consecuencia de la obediencia y la desobediencia va a traer claramente
a cada uno de nosotros va a traernos resultados. Nos va a decir claramente el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. La obediencia nos hará grandes en el reino de los cielos. Note lo que expresa la Biblia. La obediencia nos hará grandes en el reino de los cielos. Voy a leerlo nuevamente. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, por más pequeño que sea, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Para enseñarlo, primeramente tienes que cumplirlo. No dice lo contrario la palabra de Dios aquí. Y este es uno de los de las espinas que tenemos que cortarnos cada uno de nosotros. Porque muchas veces estamos pensando que los demás obedezcan y respeten la palabra, que no está mal, está bien. Pero aquí nos dice primero nosotros, primero tú, no es primero lo demás. Aquí nos dice, la palabra de Dios no nos dice lo contrario. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe. O sea, tú puedes quebrantarlo. Y así enseña a los hombres, muy pequeño será. Así enseñes. Si tú los quebrantas, así enseñes. Muy pequeño será en el reino de los cielos. O sea, puede ser letrado, puede ser muy capacitado, podemos entender y comprender bien la palabra, pero si nos incumplimos, podemos enseñar, podemos ministrar, podemos compartir. Pero esto no te llama, esto no te da la seguridad que vas a ser grande. Si es que tú no los respetas, no los obedeces. Esta es la esencia de lo que significa el Evangelio del Señor Jesucristo. El Señor nos llama primero a obedecer, primero a respetar. De modo que, si queremos tener una ubicación en el reino de los cielos, lo primero que tenemos que pedirle al Señor, Señor, quebranta mi orgullo, quebranta mi soberbia, quebranta mi desobediencia, quebranta mi naturaleza pecaminosa que me lleva a correr al pecado, que me induce a hacer el pecado. Porque yo puedo enseñar, pero puedo tener una doble vida, y esto es peligroso. Cada uno de nosotros tenemos que pensar bien en esto, tenemos que meditar bien en cómo estamos actuando, porque aquí la Biblia nos dice que podemos enseñar, podemos instruir, podemos capacitar, pero si no lo cumplimos, muy pequeños seremos allá. Pero cualquiera que lo cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Vuelvo a repetir. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, el más pequeñito, y así enseña a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, nos dé sabiduría, nos dé capacidad, dominio propio para obedecer. Obedecer. Primero, Dino obedece la palabra y enseña. En otra forma, te lo digo, el hecho de que tú probablemente tengas dificultad para poder cumplir parte de un mandamiento, esto tampoco amerita que tú dejes de enseñarlo. Porque
Porque aquí no lo contempla la Biblia. Aquí contempla la Biblia que debe enseñarlos, pero también debe esforzarse para cumplirlos. Pero no nos dice la Biblia que porque dejamos de cumplirlos, no lo enseñemos. Note bien el trabalenguas que estoy diciendo, pero note bien, no dice la Biblia que dejes de enseñarlo si no lo cumples. ¿Por qué contempla esto la palabra? ¿Sabe por qué? Porque no todos maduramos igual. Algunos tardamos para madurar en algunas áreas y nos cuesta dejar algunas áreas de nuestra vida. Pero eso no impide que dejemos de enseñarlo. Pero en ese proceso de madurez, en ese proceso de adaptar a nuestra naturaleza a la palabra de Dios, en ese proceso de renuncia a nosotros mismos constantemente en la vida para adorar y alabar al Señor, en ese proceso de crecimiento debemos predicar, debemos anunciar, debemos enseñar la palabra, no debemos dejar de hacerlo. La mayoría de los cristianos está preocupado en cómo hacer las cosas él, pero no está preocupado en cómo predicar la palabra. Está preocupado en estudiar la palabra, que no está mal, pero no está preocupado en cómo enseñar, en cómo anunciar. Amado hermano, hermana, aquí hay leyes muy impregnadas, unidas, que debemos desarrollar. Si tú cumples con la palabra en obediencia, debes cumplir con la palabra en manifestarla. Y si tú incumples manifestándola y cumples desde el punto de vista ejecutándola, estás fallando en una parte. Y aquí la mayoría está fallando, porque no nos hemos acostumbrado a enseñar la palabra de Dios. Que Dios nos ayude entonces a poder darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo con respecto a esta demanda que Dios nos dice aquí en su palabra. Vamos terminando. Entonces, la obediencia nos hará grandes en el reino de los cielos y la desobediencia nos hará pequeños. Pequeños. Si es que no, predicamos. Y si es que no, anunciamos. Si es que no, enseñamos. Pero si es que no cumplimos. Pequeños podemos ser delante de Dios. Por ello, que Dios nos ayude. Dios nos llamará a buscar la justicia de Dios y no la de los hombres. La Biblia nos dice: y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos dice la Escritura. Y predicaremos antes y fuera de tiempo. Nos dice la Escritura que debemos anunciar, que debemos predicar, que debemos compartir la palabra. El hombre y la mujer que ha reconocido a Jesucristo como su Salvador tiene ese ávido deseo de anunciar, comunicar, compartir. No debe quedarse solo, simple y sencillamente teniendo la bendición. Y yo quiero detenerme, voy a pasar de repente unos cuantos minutitos respecto a este versículo 20. ¿Qué nos dice la palabra de Dios aquí? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Anteriormente nos está hablando de cumplir y de anunciar, de cumplir y de enseñar. Y en esta parte nos da otra norma, otra regla. Porque os digo que si vuestra justicia, la justicia tuya, no fuere mayor que de las escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Qué hacían los escribas? Estaban mirando que los demás cumplieran, pero no se miraban dentro de sí mismos. No se miraban todo el problema que tenían ellos. Eran personas demasiado legalistas. Juzgaban hasta porque te ponías una sandalia.
mal puesta y estaban mirando en qué fallabas, pues el Señor no nos mandó a tener esa actitud ante los demás. Tú puedes mirar los defectos de los demás, tú puedes ver el crecimiento o el no crecimiento de los demás. Recuerda, no todos tenemos las mismas cualidades para madurar de la misma forma. No todos maduramos de la misma manera. No, que él tiene más años. Bueno, a él le cuesta en algunas áreas, a ti te cuesta en otras áreas. Somos diferentes. Dios nos entiende y nos comprende. Por eso no debemos estar mirando como los escribas y fariseos para poder caerle con todo nuestro garrote a los demás y culparlo delante de Dios y culparlo delante de la gente. Debemos considerar que tú y yo somos defectuosos, pero también debemos considerar delante de la presencia de Dios que si nuestra justicia no es mayor que de los escribas y los fariseos, aquí hay otro misterio. El Señor no nos dice aquí que no debemos aconsejar, que no debemos asesorar. El Señor nos dice que tu justicia sea mayor que la de ellos. En otras palabras, que tu crecimiento sea mayor para que puedas orientar. Tú saliste de las drogas, puedes orientar a un drogadicto. Tú saliste del robo y del hurto, puedes orientar a una persona que tiene ese problema. Y no necesariamente lo estás juzgando, porque tú has enfrentado o has pasado esa etapa. Y eso es lo que quiere decirnos aquí el Señor. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraré al reino de los cielos. Tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar para que nuestra actitud sea claramente ejemplo en la sociedad. Y al ser ejemplo, podemos nosotros entonces orientar, guiar, enseñar a los demás. ¿Por qué razón? Porque aquí lo dice la palabra de Dios. Si tu justicia, si tus valores no están por encima de estas personas que se consideraban los santos, los puros, los inmunes, entonces nosotros vamos a caer en el mismo descrédito de ellos. Que Dios nos bendiga y nos encontramos pues hasta el próximo programa, que es el día lunes. Bendiciones.